Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar viendo esta unidad número 1. Nuestro segundo tema en esta unidad denominada Dios. El segundo tema que vamos a estar considerando, ¿en verdad me ama Dios? Esta es una de las preguntas más frecuentes en todo el mundo, no solo de aquellos que han escuchado de Dios, pero no lo han aceptado como Dios, sino también de nosotros que ya hemos aceptado a Dios. Así es que cuando hacemos un pequeño recuento de las cosas que hacemos cada día y necesitamos pedir ayuda al analizar nuestra vida, los hechos que hemos realizado, lo único que podemos hacer o nuestra reacción lógica es lamentablemente huir de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que no hemos hecho bien, porque hemos hecho cosas incorrectas. Y es por eso que mucha gente prefiere mejor mantenerse al margen en cuanto a Dios, en cuanto a lo que Él promete. Y entonces en el ser humano empiezan excusas, pretextos, con la mentalidad de que yo soy malo. Y entonces, en base a eso, la gente empieza con ideas como, es que no creo que Dios me ame. Es que no creo que Dios me perdone lo que yo hice. Es que a veces la gente se va a un extremo y entonces empieza a decir, es que al hacer muchas cosas malas, sí, sé que, o como tú dices, que puede ser un Dios amoroso, pero no creo que me perdone a mí, porque yo he hecho muchas cosas malas. Pero habla, platica con Dios. No, es que Dios no me va a escuchar porque soy muy malo. Y cuando uno es sincero en estas preguntas, en estas afirmaciones, perdón, viene a la mente preguntas. ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué tenemos tantas bendiciones? ¿O por qué hay tantas bendiciones? Cuando nosotros empezamos a leer el Salmo 8, de alguna manera uno puede empezar a figurar estas preguntas. ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué nos muestra que somos especiales para Él? Y por eso el salmista, cuando escribe este salmo, es interesante porque tiene grandes verdades que nos va a enseñar o nos muestra en alguna forma el pensamiento del salmista en cuanto a Dios. Y de alguna manera, el cómo escribe, pues es algo interesante porque él no tiene todo el panorama completo como ahora lo tenemos nosotros. Ahorita ya nosotros podemos conocer en gran manera el amor de Dios, pero aún así podemos aprender mucho de la forma en cómo Él considera lo grande y maravilloso que es Dios con nosotros. Tanto que se puede ver su grande amor. Así es que este salmo nos muestra una forma interesante del amor de Dios. Porque el salmista, viendo lo grande y maravilloso de la creación, viendo lo poderoso que es Dios,
Entonces el salmista se cuestiona en torno a que Dios tenga la gentileza de bajar, de visitar al ser humano, tenga la delicadeza de escucharnos, de vernos, de considerarnos, cosa que no tendría por qué, siendo como somos. Él nos da la oportunidad, no solo de ser sus siervos. Por eso el salmista como que no lo puede creer, porque no solamente, no solo somos sus siervos, somos señores, casi como él, por muy poco. Por eso, de alguna manera, pues el salmista cuestiona o se cuestiona tal vez a sí mismo. Y en este salmo, en particular, empieza él alabando a Dios, dando gloria a Dios, honra a Dios, a su Señor. Por eso en el verso 1 él dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Tan solo el pensar en su Señor al salmista lo inspira. Lo hacía sentir seguro, protegido, vivo, afortunado. Porque no solo se contempla como, pues él siendo un rey escogido, sino también en ese momento se considera un mortal como todos, pero afortunado. Porque al ver los cielos, contemplar su bello esplendor, él solo puede imaginarse lo que sería, de alguna manera, el entender. Pero no cabe dentro de su mente la grandeza que sus ojos ven. Tan solo imaginen qué hubiera escrito el rey David si supiera lo que nosotros sabemos en cuanto al universo. Por ejemplo, él no sabía que el Sol se encuentra a casi 150 millones de kilómetros de nuestro planeta Tierra. Y aún así nos ilumina el Sol, nos da su calor, sustenta casi toda la forma de vida aquí en la Tierra. Sin duda alguna, el rey David hubiera quedado anonadado. ¿Qué pasó? Creo que sí. Ahorita sí se ve. El rey David se hubiera quedado anonadado si hubiera sabido que la tierra es 1.300.000 veces más pequeña que el sol. Y que de hecho, pues el sol es una estrella relativamente pequeña comparada con otras más que hay en el firmamento. Que aún nosotros las podemos ver como pequeños puntos luminosos, pero que de alguna manera, pues uno puede ver la grandeza de Dios cuando ya vemos las cosas un poco más vivas. Ese tan solo es un pequeño ejemplo. El video está muy largo, nada más lo contemplé en comparación con el sol. Ahí se está comparando con la Tierra, más o menos para que se vea la distribución. Ahorita se va a comparar la Tierra con el planeta pues más grande de nuestro sistema, que es Júpiter, y después se compara con el Sol. Nada más para que nos demos una idea. Nosotros ya lo sabemos, pero tan solo imaginemos si el rey David hubiera contemplado esto, que nosotros ya sabemos y que se ha estudiado.
comparación con el sol, pues ya casi no se ve ya no se ve la tierra. El rey David tampoco tenía una idea de nuestro sistema solar, que de alguna manera forma parte de la Vía Láctea, una galaxia formada alrededor por 400,000 millones de estrellas, y que hay otras muchas galaxias más iguales que la nuestra, más grandes y mayores que la que nosotros tenemos. Tan solo pensando, él nada más veía pequeños destellos de luz en el firmamento. Y con eso se pudo inspirar el rey David para contemplar y ver la grandeza de Dios. Así es que considerando esto, nos toca a nosotros en verdad agregarle lo que tal vez al rey David le hubiera faltado de exaltar a Dios por su grandeza. Aunque el rey nos siga, de alguna manera, nos sigue ganando las palabras para hacerlo. ¿Por qué? Porque el rey David, de alguna manera, cuando él escribe, ahí en el Salmo capítulo 19, verso 1, él decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces ya con eso él ya nos robó todo lo que nosotros podríamos de alguna manera decir cuando podemos contemplar todo lo que se sabe acerca de este universo. ¿Por qué? Porque el salmista se lo atribuye a Dios y no deja nada al azar o especulación. Para el rey David, simple y sencillamente, los cielos, cuando él puede observar, le hablan de Dios, de su grandeza, de su magnificencia. Por eso así inicia el salmista este Salmo 8. Y nos sigue expresando grandes verdades que nos pueden ayudar a entender esta pregunta de si realmente Dios nos ama. Dice en el verso 2, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, dice, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando uno puede imaginarse la grandeza de Dios y todo lo que conlleva el hecho de lo que es su grandeza, su magnificencia, el salmista nos lleva hasta otro extremo. Porque pensando en que cómo se construye algo sólido, algo que sea duradero, algo que sea fuerte. Y entonces pensando como humanos, entonces si queremos construir algo sólido, fuerte, duradero, entonces tenemos que ir con los valientes, con los sabios, con los inteligentes, con los estudiados, con los entendidos. Y el salmista dice, no. Con lo que tú consideras más débil y frágil por fuera, pero puro por dentro, es con lo que se perfecciona la alabanza al Creador. De una o de otra manera, nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo nos ayuda a entender este punto ahí en Romanos capítulo 1, versos 20 al 25. Nos muestra que ciertamente aquellos que darían honor y gloria no son los que el ojo humano puede considerar como los más aptos, sino lamentablemente por su multiplicidad en sus pensamientos se hacen vanos. Y el apóstol Pablo por eso dijo, y mostrando, dice, porque las cosas invisibles de él, hablando de Dios,
su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Fíjese bien desde dónde empieza el apóstol Pablo. Él también contempla la grandeza de Dios con todo lo que puede ver a su alrededor. Y por eso él dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así es que entonces se va a referir a aquellos que de alguna manera el mundo considera que son los fuertes o con lo que se puede fomentar algo sólido, construir algo sólido, fuerte. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, dice, fue entenebrecido, oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron, dice, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, dice también Dios, los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así es que como se supone que los que deberían ser los primeros en exaltar a nuestro Dios, no lo hicieron. ¿Por qué? Por la soberbia, por la vanagloria de esta vida. Y eso los consume. Entonces el Señor tomará precisamente a lo que ellos consideran más débil. Por eso nuestro Señor dijo ahí en Mateo capítulo 11, verso 25. El Señor le dice en aquel tiempo, dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, dice, y de los entendidos. ¿Y a quién se las revelaste? A los niños. Puesto que los que se supone que saben de la grandeza de Dios, no lo honran, ni le dan gloria a su nombre, entonces Dios dará la oportunidad al corazón que quiera alabarlo. Decía ahí en Mateo capítulo 21, versos 15 y 16. Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, era para que ellos también empezaran a clamar a Dios, dar gloria y honra. Y dice, y veían a los muchachos aclamando en el templo, Hosanna al Hijo de David. ¿Se alegraron? ¿Dieron gloria a Dios? No, dice la Escritura que se indignaron. Y entonces le dicen al Señor, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Todo esto lo hizo el Señor, como dice el salmista, para hacer callar al enemigo y al vengativo, por su soberbia, por su vanagloria. Dios les quita las ricas bendiciones de ver lo grande y maravilloso que es Él, con cuán grande amor nos ha amado, y se lo da a aquellos que realmente pueden apreciarlo. Y luego entonces dice el salmista en el Salmo 8, los versos 3 y 4. Cuando veo los cielos, dice, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, me pregunto, dice el salmista, ¿qué es el hombre? En comparación con todo lo que tú has creado, ¿qué es el hombre?
Y a veces hasta la misma humanidad se denigra más. Porque tal vez a veces dicen, tan vasto el universo y nada más somos nosotros con vida. Si Dios quiso mostrar su grandeza en nosotros, ¿por qué no aceptarlo? Pero a veces el ser humano no le cree a Dios. ¿Qué es el hombre? Dice el salmista, tratando de entender, aunque nunca vamos a llegar a comprender a Dios, pero él está anonadado. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre dice para que lo visites. Y este es el centro de su salmo. Es lo que lleva a estar en ese cuestionamiento, meditando en todo. Y no es para menos, porque ciertamente Él considera todo lo que es Dios, la grandeza de su gloria, lo inmenso de su poder. Y entonces llega el momento clave en donde pues Él está disertando y llega este pensamiento, ¿qué es el hombre? Y fíjense, este pensamiento no solamente lo tuvo el salmista, este predicamento también ya lo había tenido mucho tiempo atrás Job. Lo podemos ver que él hace esta misma pregunta o se hace esta misma pregunta. Ahí en Job capítulo 7, versos 17 y 18, se hace esta misma pregunta. Este mismo cuestionamiento llega al corazón de otro hombre. Y él pregunta y él dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón, dice. Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Como seres humanos, de alguna manera los escritores nos muestran la fragilidad. El apóstol Pedro, él decía, en comparación con la grandeza de Dios, pues él decía ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24, dice, porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como una flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y también Santiago no se queda atrás en este ámbito, en este pensamiento, en cuanto a la fragilidad de la vida. Él también hace una reflexión en que ciertamente no somos nada en comparación con la grandeza de Dios. Santiago decía en el capítulo 4, verso 14, Santiago decía, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Otra vez empieza el cuestionamiento del ser humano. ¿Qué es vuestra vida? Y entonces él dice, ciertamente dice es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego dice, se desvanece. Ciertamente Dios es grande con nosotros. Su misericordia se ha mostrado en todos los ámbitos del ser humano. Por eso el salmista sigue interrogándose y sigue preguntando y sigue indagando y tratando de entender. Y él decía ahí en el verso 5 de nuestro capítulo, del Salmo 8, él decía, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Tan solo consideremos este hecho de que siendo creador, ahora el Señor nos muestra el título o el grado que nos ha dado.
No solo fuimos creados y ya, o como algunas personas lo consideran, de que Dios tan solo hizo la creación y nos dejó a nuestra suerte. Que no hay tal vez algún grado de importancia en el corazón de Dios por nosotros. Cuando lo que nos ha explicado el salmista va mucho más allá del hecho de haber sido simple y sencillamente creados. Porque si vemos bien o leemos en el Génesis, al crear todo el universo, todo lo que nosotros conocemos, simple y sencillamente Él dijo sea y fue. Pero cuando llega al hombre, Él imprime algo, acción. Él nos hizo. Ya desde ahí marca una diferencia grande, abismal. Por eso el salmista nos muestra el grado de dignidad que nos ha otorgado nuestro Dios, porque ciertamente esta dignidad que nos ha otorgado, a veces así como que está rayando o roza cerca de lo espiritual, de lo angelical. ¿Y qué es lo que ha hecho el pecado con esta dignidad que nos fue otorgada? Lamentablemente solamente nos denigra hasta el hecho de pensar y decir que venimos de una evolución del mono, que somos producto de la casualidad. Y cuánta teoría se le ocurre al hombre mientras no se diga la palabra Dios. Por eso el salmista escribe de alguna manera en el capítulo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero ¿cómo es capaz de decir? Bueno, entonces nos explica y dice, porque se ha corrompido, hace obras abominables. No hay quien haga el bien. Y entonces dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, alguien que realmente entendiera lo que Dios nos ha dado y que buscara a Dios. Y dice el salmista, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Después de mostrarnos el grado de honorabilidad que Dios nos ha proporcionado, también nos deja ver el grado de autoridad que podemos tener en su creación. No olvidando, claro, que Él es el Señor de todo. Pero también por eso el salmista, de alguna manera, él decía ahí en los versos del 6 al 8, el Salmo capítulo 8, versos del 6 al 8, decía el salmista, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, dice, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dios le dio autoridad y señorío al hombre sobre toda su creación, y esto lo hizo desde el inicio de los tiempos. Por eso Moisés nos muestra esta gran verdad a la hora de empezar a escribir el libro de los inicios. Cuando él escribe estas palabras ahí en Génesis capítulo 1, versos del 26 al 28, esta diferencia que podemos ver en la creación, en donde el Señor dice, hagamos. Ahí ya es algo diferente, porque lo demás dijo, sea y fue. Pero aquí dice el Señor, hagamos, se involucra, tiene participación,
Y por eso a veces uno dice, bueno, ¿por qué Dios se involucra? Pudo haber dicho como todo lo demás, que nazca un hombre y hubiera pasado. Mas sin en cambio nos muestra Moisés y nos dice, no, Dios se involucró. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y para bendición de nosotros, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y no solamente los crea, sino que dice el verso 28, y los bendijo. Y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoren. Otra vez les vuelve a demostrar la bendición de Dios. Señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como nosotros podemos ver, no es algo que se puede especular o se hubiera imaginado el salmista, o fuera una simple poesía, era una realidad que ya estaba definida desde la antigüedad. Y ciertamente esta autoridad dada al hombre de parte de Dios, sin duda sí, venía con una gran responsabilidad, que lamentablemente el hombre no supo mantener. Ya que aunque el hombre tenía, o bueno, podríamos decir que todavía tiene todo este dominio, se debe gobernar sobre la supervisión y las reglas de Dios. Pero cuando pensamos en esto, ciertamente podemos darnos cuenta que el hombre nunca lo ha podido hacer, ya que el mundo está cada vez peor. ¿Por qué? Porque el hombre ha querido gobernar sin la supervisión de Dios. Y tristemente, el hombre, en lugar de reclamar ese puesto, ese título que le fue otorgado por el Creador como Señor de su creación, lamentablemente el hombre se limitó a entregar ese señorío a aquel que lo venció, el pecado. Y ahora se limita a ser esclavo. Por eso el Señor decía, ahí en Juan capítulo 8, verso 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Y el apóstol Pablo también lo menciona. En Romanos capítulo 6, versos de 12 al 14, el apóstol Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo dice que tú lo obedezcas en sus concupiscencias. Ni tampoco dice presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino él dice presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no os enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y también el apóstol Pedro, ahí en la segunda carta, en el capítulo 2, en el verso 19, decía el apóstol Pedro, les prometen, dice, libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Por qué? Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, cuando uno puede leer todo esto, cuando uno puede meditar en lo que este salmista
está poniendo en balanza. Ciertamente el hombre debería correr al Señor, abrazar sus pies por agradecimiento por lo que Él nos ha dado, por cómo nos considera, por cómo nos ve y en qué tan alto lugar nos ha puesto. Tan solo por debajo de los seres celestiales. Y la única diferencia es que nuestros cuerpos son carnales, porque de ahí en fuera hemos sido bendecidos, hemos sido amados por nuestro Dios. Así es que pensando en esto, no había mejor forma de expresar su gratitud a Dios más que honrando su nombre. El salmista declarando su grandeza, tal como empieza, así va a terminar este salmo, dejando explícito para que nosotros podamos contemplar y ver quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Y por eso en el verso 9 él dice: oh Jehová, Señor nuestro. Cuando considero todo esto, en verdad, dice el salmista, o llega hasta este punto, y él dice: cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Por eso el salmista no podía terminar mejor este canto hacia nuestro Dios que alabándolo, reconociendo su grandeza, pero sobre todo el gran amor que nos ha profesado desde el inicio de los tiempos. Y ciertamente lo sigue haciendo. Para fortuna de nosotros, aún lo seguirá haciendo cuando estemos en gloria con Él. Así es que la pregunta que nos está ocupando, ¿en verdad me ama Dios? Por supuesto que sí. Tan solo contemplemos todo este mundo que hizo para que pudiéramos vivir, para que pudiéramos nosotros tener la oportunidad de contemplar su grandeza, para que pudiéramos tener comunión con el Creador sin que nada nos faltara. Creador y creación en una comunión íntima. Si en verdad eso no les habla de su amor, ciertamente nada lo hará. Porque desde ese momento el Señor nos ha mostrado su amor, su misericordia, su bondad, su preocupación por la humanidad. Y gracias a Dios que lo seguirá haciendo. Ya sea aquí o en la eternidad. Pero el amor de Dios nos lo ha mostrado desde que ha formado este mundo y nos lo seguirá mostrando aún cuando estemos con Él. Tan solo contemplemos un poquito de lo que será la eternidad con nuestro Dios. Cuando leemos ahí en Apocalipsis capítulo 21, verso 4, el apóstol Juan dice, se le permite ver y entonces escribe y dice: así es, así pasará con nuestro Dios. Él enjugará, Dios dice, todas las lágrimas de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y todavía continúa en el verso 7. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Por eso la pregunta, ¿en verdad me ama Dios? Sí. Porque Él nos lo ha dejado ver desde la creación. Por eso el apóstol Pablo decía, las cosas visibles nos muestran el amor de Dios. ¿Cuánto nos ha amado?
y cuánto nosotros hemos ido destruyendo lo que Dios hizo para nosotros. ¿Culpa de quién es? Nuestra. Pero de alguna manera su amor sigue ahí, para quien quiera realmente aceptar ese amor de Dios. Dios les bendiga, dejo el lugar.